En esta lección lo que vamos a aprender es a dibujar una cartela para un plano. La cartela, pequeña cajetita de información, es para que os hagáis una idea, como si fuese una matrícula, ¿no? Es donde vamos a tener la información detallada de cada uno de los planos de nuestro proyecto. Si en las lecciones anteriores veíamos que podía crear distintas láminas para presentación, va a ser muy importante que cada una de ellas lleve asociada una cartela con información sobre el proyecto. La información que suele aparecer en una cartela, para que os hagáis una idea, es el nombre del arquitecto o el diseñador que ha creado el proyecto, suele ser la fecha, el cliente, ¿no? El nombre a quien va dirigido este encargo, suele llevar también la escala, además de información sobre el plano, ¿no? Si es un plano de distribución, un plano de detalle, de acotación, de alzados, nuestro logotipo e información variada. He compartido en la información adjunta a esta lección un conjunto de cartelas organizadas por categorías. Hay una carpetita con cartelas más actuales y diseños más modernos, hay algunas cartelas más básicas, otras especiales y otras profesionales. Dentro de cada carpeta vais a encontrar un conjunto de distintas cartelas ya diseñadas previamente. Fijaros, este sería un ejemplo, este sería otro ejemplo de cartela. Lo primero sería el número del plano, que es este valor de aquí, y también la numeración con relación a cuántos planos tenemos en el proyecto, ¿no? Si esta sería la cartela 12 de 20, sería esa la lámina. El nombre de la empresa, organización, el autor dentro de esa empresa u organización, el plano, si es un plano de distribución, un plano de acotación, de detalle, la escala de ese plano, la fecha de creación, muy importante, por si posteriormente hacemos modificaciones, siempre trabajar con el plano más actual, el nombre del promotor, bueno, la firma, una escala gráfica muy interesante. Ya sabéis que si hacemos la impresión de un plano y cambiamos en la impresión el tamaño, ¿no?, para el que está creado y pasamos, por ejemplo, de una 3 o de una 2 a una 4, hacer un cambio de escala produce que la escala que hayamos marcado en este apartado de aquí no sea válida. Vamos a tener que modificar el valor, por lo tanto la escala gráfica siempre nos sirve como una referencia para saber cuál es la dimensión de los distintos elementos del proyecto. Un espacio para el logotipo, sello, imagen de la empresa. Aquí tengo otro ejemplo, ¿veis? Siempre al final los elementos son muy similares. Tenemos un espacio para sello, para firma, el nombre, la fecha, bueno. En esta práctica podemos hacer directamente una cartela para nuestro proyecto. Voy a suprimir esto o a mover un poquito. Podemos hacer una desde cero o directamente con los cajetines que os propongo. Seleccionar uno, control C y copiar ese cajetín, ¿veis?, dentro de nuestro proyecto. Como tiene una dimensión un poquito pequeña, simplemente seleccionamos y escalamos, como ya vimos, desde el origen y ampliamos un poco, ¿veis?, hasta esta parte de aquí. Esta podría ser nuestra cartela. Yo puedo editar cualquier elemento, por ejemplo, si no quiero esta línea la puedo suprimir. Esto de aquí quiero que llegue, por ejemplo, hasta aquí solo, ¿no? Pues simplemente desplazo en modo ortogonal siempre. Desplazaría hasta aquí. Por ejemplo, quiero este diseño. Aquí sustituyo por mí el logotipo, que sería simplemente importar la imagen, como hemos hecho con otros elementos, y iríamos modificando el texto de los distintos parámetros, tanto tamaño como tipografía, color incluso. Una vez creado mi diseño o elegido a partir de las plantillas que comparto, llegaría el momento de cambiar el texto. Esto es algo que vamos a hacer por primera vez en el curso y es bastante sencillo. Hacer doble clic en un texto, por ejemplo este de aquí, ¿veis? Doble clic y automáticamente AutoCAD abre el editor de texto en la parte superior. Yo puedo seleccionar todo este texto y elegir, por ejemplo, otra tipografía. Nos vamos a esta pestaña y seleccionamos, pues no sé, otra fuente, por ejemplo, un Arial, es bastante convencional. Nos vamos aquí, Arial, esa sería la fuente. El color puede ser el color que tiene asignada la propia capa. Si tenemos una capa de texto, yo puedo asignar el color por capa, que sería el que tiene actualmente, o cambiar a un color específico, ¿veis? Seleccionar, por ejemplo, este gris clarito, sería un color único para este elemento. En cuanto al tamaño, yo puedo cambiar el tamaño del texto. Fijaros que tengo este valor de aquí, que sería la escala o la dimensión, ¿no?, de esta tipografía. Vamos a poner un valor un poco más grande, por ejemplo, 2 puntos, 2 intro, ¿veis? Se cambia desde ese apartado de ahí. Si le quiero dar mayor importancia al nombre del autor, voy a poner mi nombre. Fijaros en lo que pasa, me lo está dibujando en columna. Esto por caja de escritura es muy pequeña, yo debería ampliar este valor de aquí. Esta caja de edición, vamos a hacerla un poquito más grande
Y por ejemplo, esto lo pongo más pequeño, este texto, en un valor de 1 y mi nombre un poquito más grande. Cuando ya esté editado, simplemente hago clic en cerrar editor de texto y ya tendría configurado este elemento. El número de plano, en este caso es el plano 1. Esta tipografía, pues como os decía, podemos poner la fuente que nos interese. Vamos a elegir otra tipografía, pero en este caso un Arial Black, que sería esta de aquí. La dimensión, por ejemplo, 6 puntos. ¿Y qué más opciones tenemos? Bueno, pues como cualquier editor de texto, yo tengo la posibilidad de crear la tipografía en negrita, en cursiva. Tengo la opción de tachar, de subrayar, ¿veis? Distintas opciones, de crear un superíndice, un subíndice de ese propio texto. Se puede alinear en una dirección o en otra, ¿no? Yo podría seleccionar todo y justificar a centro o a derecha. Esto es como cualquier editor de texto, no tiene ninguna complicación. Lo único importante siempre es jugar con la dimensión de esa caja. Si yo lo hago muy pequeña, ¿veis? El texto se queda en columna. Es muy importante que siempre tengáis eso en cuenta a la hora de trabajar con la edición de texto, ¿no? Podría poner otro color para esta tipografía, un poquito más fuerte, aceptar. Y simplemente iríamos configurando nuestra cartela de información. Aquí la idea sería ir creando una jerarquía, ¿no? Como he hecho yo aquí. La jerarquía se puede crear mediante el tamaño de la fuente por un lado y por otro lado la podemos también establecer según el color de la misma, ¿no? Jugando con la escala de grises o con tonos un poquito más oscuros. Podemos dar mayor importancia, por ejemplo, al autor del proyecto, o en este caso yo habitualmente doy mucha importancia al número del plano y al nombre del plano, ¿no? Si es un plano de distribución o es el plano de la planta primera o segunda o es un alzado, es muy importante que prioricemos siempre esa información, que es lo que habitualmente se va a consultar de forma directa cuando vayamos pasando entre los distintos planos de nuestro diseño. Vamos a ir de un golpe de vista a ese tipo de información, ¿no? Al número de plano y al apartado en el que nos indica qué tipo de información muestra este plano, ¿no? Que sería este apartado de aquí, donde mostramos la tipología que estamos dibujando dentro de esta presentación en concreto. Por ejemplo, en esta cartela he hecho en falta algo bastante importante, que es el tema del norte. El norte se suele simbolizar directamente o bien en la cartela, si solo tengo aquí un plano, distintos detalles con distintas orientaciones. Yo podría poner el norte asociado a cada una de las ventanas gráficas del proyecto, pero es un poco extraño esa situación. Habitualmente el norte suele aparecer en la propia cartela, representado por ejemplo con un círculo y una pequeña línea, ¿vale? Que marca esa dirección. Según cada proyecto, bueno, puede estar orientado en una dirección o en otra. Habitualmente aparece hacia arriba, hacia la parte superior, pero bueno, podría tener esta orientación si fuese esa la del proyecto, donde yo marco el norte. Para ello, o bien pongo la letra de N aquí, ¿no? Para saber que eso es el norte, simplemente hago una copia de este texto y ponemos una N mayúscula, ¿vale? Podría ser esta de aquí. Eso ya identifica como que esto es el norte del proyecto. Puedo ponerla aquí, por ejemplo, o incluso ahí, o marcar una pequeña flechita, ¿vale? Algo muy minimal podría ser el norte. Yo he compartido en la documentación del curso un lote con distintos nortes. Podéis acceder a ellos porque hay muchísima variedad y podéis elegir el que queráis y simplemente sería copiar y pegar. Habitualmente también lo que se hace es subir el grosor de esta línea. Yo podría ir al apartado de línea y en vez de que esté por capa, este elemento en concreto, vamos a hacer que tenga un espesor mayor. Ya sabéis que el espesor de línea no se ve a no ser que activemos en parámetros del grosor de línea el que se visualice, ¿vale? Ahora ya sí estaría visualizándose. Veis que se ven los grosores de las distintas líneas según sus capas. Esto como se encuentra en la capa 0. Si yo me voy al editor de capas, fijaros que la capa 0 tiene un grosor que es un poco alto. Vamos a poner 0,00, aceptar. ¿Veis? Ahora ya sí. Simplemente hemos establecido ese grosor de línea para este elemento. Es un poquito grande, vamos a bajar el valor a 0,15. Vamos a hacer un poquito más corta la línea para que quede mejor. Ya tendríamos ese norte indicado en el proyecto. Vamos a desplazar un poco la N, ¿vale? Ya se marcaría y es una información que es muy importante.
En la documentación del curso, como os comento, dejo una carpeta con nortes en AutoCAD. Vamos a abrir para que la veáis. Simplemente que tengáis en cuenta que podéis directamente copiar de esta librería. ¿Veis? Aquí tengo un montón de nortes ya diseñados. Algunos tienen muchísimo detalle, pero yo creo que es bastante interesante, ¿no? Estos son en 3D, otras tipologías de nortes, eso ya cada uno. Yo personalmente suelo usar nortes de este tipo, muy minimalistas y que no tengan demasiada importancia luego en el proyecto. Simplemente sería copiar, control C, y dentro de nuestro proyecto hacer un control V, ¿veis? Y establecer este norte con la orientación que tenga, ¿no? Con la herramienta de girar, se puede girar y sería simplemente establecer ese norte en vuestro proyecto según el tipo de línea, grosor y demás que necesitéis. Voy a suprimir este y me quedo con este norte, que es bastante interesante, ¿no? Con la orientación que tuviese en vuestro proyecto. Vamos a activar una opción muy interesante para cuando hagamos copiados y pegados entre planos, y es en la parte superior, en esta pestaña. Yo os recomiendo tener siempre el mostrar barra de menú. ¿Veis? Tenemos el menú clásico de cualquier programa informático y dentro vamos a tener la opción de copiar y también pegar en coordenadas originales. Fijaros que bueno, los márgenes de una presentación con respecto a la otra no son los mismos, ya que no tiene las mismas propiedades en la edición del trazado. Para establecer las mismas propiedades en las distintas láminas, lo que vamos a hacer para evitar ese error, que cada uno tenga un formato diferente, un sistema de plumillas CTB diferente, vamos a igualar las propiedades de las distintas presentaciones. Para eso simplemente hacemos botón derecho sobre el nombre de la primera capa que ya está configurada y nos vamos al administrador de configuraciones de página. Esta sería la vista actual. Si nos vamos, por ejemplo, a la segunda presentación, vamos a establecer esta como actual. Le damos a cerrar y ahora sí tendríamos la misma configuración tanto en la vista 01, que es esta de aquí, ¿veis? Esta y la 02 tendrían exactamente esa misma configuración, ¿vale? En cuanto a la cuadrícula. Y por lo tanto, si hacemos un pegado ahora de la cartela, voy a desplazar un poquito, lo podemos hacer un poco más pequeño, vale. Vamos a copiar esta cartela, edición, copiar con punto base. El punto base puede ser, por ejemplo, la esquina del formato, ese de ahí, intro, y ahora me voy a alzado, nos iríamos a alzado, edición, pegar y podemos coger esa misma referencia, ¿vale? Se quedaría en la misma ubicación. Por lo tanto, lo ideal es que las distintas presentaciones, vamos a suprimir esta, botón derecho, suprimir, aceptar. Lo ideal es que creéis las distintas presentaciones mediante copias de una ya configurada previamente. Si yo selecciono botón derecho sobre alzado, yo puedo desplazar o copiar. Vamos a trasladar al final y a crear una copia de la presentación alzados, que ya está configurada. ¿Veis? Hace una copia directamente. Y aquí, por ejemplo, puedo hacer el tercer plano que sea detalles constructivos, por ejemplo. Pero ya tiene todo el mismo formato y la cartela está perfectamente. Bueno, llegados a este punto, en esta lección lo que hemos hecho es aprender a importar una cartela diseñada previamente, a crear distintos elementos para nuestra cartela, como puede ser el nombre, a modificar una cartela ya diseñada, modificando los distintos parámetros como la tipografía, ¿no? El color de las líneas, el tipo de línea, o sea, modificar un poco según nuestras necesidades esta información. Si yo, por ejemplo, no tengo promotor, podría eliminar ese elemento de ahí, no hay ningún problema. Lo ideal sería que cada proyectista o diseñador tenga su propia cartela según su estilo o sus necesidades y que la use habitualmente siempre con el mismo formato dentro de lo que serían sus proyectos, ¿no? Dentro de su estudio, o él como profesional que tenga un poco ese estilismo que vaya en la línea que a él le interese. Bueno, hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de AutoCAD. Chao.